Muy buenos días, estimado estudiante. Hoy tenemos álgebra. Álgebra con el tema de factorización. Factorización es un proceso matemático en donde se trata de expresar una suma o diferencia de expresiones algebraicas en términos de producto de factores. En otras palabras, se trata de convertir a producto de factores expresiones algebraicas que involucran suma o resta. Muy bien, entonces hay varios tipos. Todavía no nos vamos a abocar a los métodos de factorización, sino que hoy vamos a desarrollar sobre factores primos y número de factores de una expresión algebraica ya factorizada. Muy bien, como primera pregunta tenemos, dicho sea de paso, ya está en la plataforma, las preguntas. Dice así la primera pregunta: determina los factores primos del siguiente polinomio. Entonces acá tenemos la número 1, p de x. Este es el polinomio que está en la hoja: x cuadrado y sexta por 3x más y. Determina los factores primos. Los factores primos vienen a ser, acá ponemos solución, pongo factores primos, ¿correcto? Factores primos. Los factores primos, ¿cuáles vienen a ser? Es x, es y es 3x más y. 3x más y. Como está agrupado entre paréntesis, viene a ser un solo factor. ¿Ya? Es primo porque admite dos divisores, la unidad y la misma expresión. No hay más factores de esta expresión 3x más y. Entonces, ahí están los factores primos de este polinomio. Número 2. ¿Qué dice la número 2? Dice: calcule el número de factores del polinomio. En este caso nos da p de x igual a x más 5 por x más 1 elevado al cubo y. Ahí está. Esa expresión algebraica ya está factorizada. Nos pide calcular cuántos factores tiene este polinomio. Muy bien, entonces hemos dado una relación matemática para calcular el número de factores. Y vamos a aplicar. Número de factores es igual. Este es un factor primo. Su exponente es 1, sobreentendido. No hay número, sobreentendido es 1. Entonces a ese exponente 1 se agrega 1 y viene a ser el primer factor. El segundo factor, tendríamos x más 1, que es un factor primo, su exponente es 3. A ese 3 aumentamos 1 y hay otro factor primo, y su exponente es 1. Entonces ponemos 1 y también le aumentamos 1. Como puede ver, a cada exponente se le aumenta 1. Y al final se le resta 1. En álgebra, al final, para hallar el número de factores, se hace este procedimiento y se resta 1. En cambio, en aritmética, no se resta menos 1. No se resta, ¿no? Muy bien, entonces aquí desarrollando tendríamos lo siguiente: acá 2 por aquí 4 por aquí 2 y menos 1. Entonces la respuesta final será así: 2 por 4 por 2 es 16, menos 1, 15. Ahí está. Eso nos indica que esa expresión
algebraica va a tener 15 factores. En estos 15 factores están los primos y los compuestos, dicho sea de paso. Muy bien, siguiente pregunta vendría a ser la número 3, correcto, número 3, nos dice así: calcule el número de factores primos. Calcule el número de factores primos de este polinomio. (3x más 1, y menos 2, x más 2 elevado al cubo. Ojo con la pregunta, dice calcule el número de factores primos. No dice calcule o determine los factores primos, sino el número de factores primos. O sea, en otras palabras, cuántos factores hay, ¿no? Entonces, observamos que en este caso vamos a poner así: número de factores primos. A ver, vamos a ver primero. Si quieres, podemos indicar cuáles son esos factores. Vendría a ser 3x más 1. 3x más 1. Ese es un factor primo. El otro factor primo es y menos 2. El otro viene a ser x más 3. X más 2, perdón. X más 2. Y no hay más. Como la pregunta es ¿cuántos factores? O calcule el número de factores. Entonces la respuesta será así. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Ahí está la respuesta. Determine el número de factores. La respuesta es 3. Siguiente pregunta que tenemos es 4. Determine los factores primos. Ojo, determine los factores primos de g de x. G de x dice x por x más 3, todo elevado a 5, por 2x menos 5. ¿Correcto? 2x menos 5. Determine los factores primos. Entonces, decimos acá, solución también, factores primos. Factores primos. Los factores primos vendrían a ser x más 3, y por supuesto 2x menos 5. 2x menos 5. Ahí están los factores primos de esta expresión algebraica factorizada. Muy bien, entonces ahora, ya como última pregunta, tenemos la número 5. Número 5. Y en la número 5 nos está diciendo determine el número de factores de esta expresión h de x, x más 5 por 5 menos x elevado a 5 por 2x más 3 elevado a 7. Esta es la expresión. La pregunta: determine el número de factores. ¿Cuántos factores tiene esta expresión? Entonces decimos acá, solución. ¿Cómo se halla el número de factores? Ya tenemos experiencia en esa parte, número de factores. Pues bien, vamos a fijarnos en el exponente de cada factor. Este es un factor x más 5, su exponente es 1. Entonces decimos acá paréntesis 1 y le agregamos 1. Cierro y abro otro paréntesis.
El siguiente factor es 5 menos x. Su exponente es 5, anoto 5 y agrego 1. Otra vez, otro factor primo, 2x más 3. Su exponente es 7. Pongo 7 y agrego 1. Y al final restamos 1. Ese es el procedimiento para calcular el número de factores de una expresión algebraica factorizada. Entonces, decimos acá, número de factores igual, aquí 2, por acá 6, por acá 8 y menos 1. Así es que, haciendo todas las operaciones, a ver cuánto nos sale. Bueno, 2 por 6, 12. 12 por 8, 96. 96 menos 1, 95. ¿Correcto? 95. Ahí está. Entonces, esta expresión va a tener 95 factores. Muy bien. Repito, tiene 95 factores. En esos factores están los factores primos y los compuestos. Muchísimas gracias. Así hemos terminado.